Bueno, el primer tema que tiene que ver con la tercera parte, o sea, la parte anterior, es esto. Ustedes miren el título. Las transmisiones y sus contenidos de los radioaficionados. En particular lo que eran radioaficionados, radiodifusores y radioaficionados, mensajeros radiotelegráficos, etc. Porque ocurrió, más o menos lo gozamos en su momento, ocurrió ya cuando empezaron a hacerse las primeras transmisiones de aficionados, no de radioaficionados, de aficionados. Y donde había mucho vacío legal. El primer país donde se reglamentó seriamente el tema de los aficionados fue los Estados Unidos. En lo demás, en realidad, lo que se hicieron fueron colocarles escollos a la actividad, pero quedaron un montón de nebulosas. Y entonces, como tal, no había quedado todavía claro qué hacía un radioaficionado. Entonces había gente que radiodifundía, o sea, hacía mensajes, generaba programación dirigida al público en general, y también había algunos que se dedicaban a hacer de mensajeros radiotelegráficos, o sea, en definitiva, es decir, funcionar como competencia de los servicios telegráficos comerciales. Vamos a ver de qué se trata esto. Acá, esto es el detalle de la portada de la revista QST de agosto de 1925. Fíjense qué pasaba, era en agosto de 1925 se hizo la primera, en realidad la tercera encuentro nacional del American Radio Relay League, o sea, de radioaficionados internacional estadounidenses, y chocaron esas tres corrientes que hay: experimentadores, radioaficionados puros, llamados puros, en sentido estricto, y lo que eran los BCL, ya vimos que eran los BCL, ¿no? Era Broadcast Conference Listeners, o sea, escuchas de conferencias de radiodifusión. Esas tres conferencias, esas tres corrientes se juntaron, funcionaban en la American Radio Relay League, y entonces colisionaron en esa conferencia de 1925, y bueno, quedó el concepto que tenemos hoy día de radio aficionado amateur, que sabemos que es aquella persona que hace comunicaciones bilaterales, si bien con fines experimentales y demás, plantea comunicaciones bilaterales de carácter personal, no de otro tipo, y menos de radiodifusión. Bueno, empezamos. Este es un artículo de Washington Times del 26 de febrero de 1922. Todo esto discurrió en el año 1922. ¿No? Justamente es el año que nosotros nos hemos situado. Oye, estos hechos ocurrieron, fíjense, este hecho ocurrió hace unos días, pasó el centenario, ¿no? El Washington Post decía en un artículo que está ahí: Amateurs play with radio, traducido es algunos aficionados juegan con la radio, y hablaba sobre el secretario Hoover. Recuerdan que el secretario Hoover era Herbert Hoover, que después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Secretario Hoover en aquel momento era de comercio, y era el área que en Estados Unidos se movía las radiocomunicaciones. Comunicaciones en general, en particular radiocomunicaciones. Hoover, según declaraciones que se recogen en este diario, decía que parcialmente justifica la limitación de los usos de aparatos. Es un artículo que escribió un Thorson Neureist, presidente de un club, del Central Radio Club. El hombre decía: la orden reciente del Departamento de Comercio de cerrar todas las estaciones de radiodifusión de 200 metros y aficionados ha suscitado considerables comentarios. Fíjense que yo soy radiodifusión. Porque si bien era radioaficionado, lo que se dedicaban era radiodifundir. En general, lo que habían hecho eran radiodifusores. Decía: aparentemente muchos aficionados que poseen equipos de transmisión telefónica, o sea, de telefonía, se han encargado de mantener el éter lleno de música, o como dice la revista QST, una publicación inalámbrica muy conocida, masticar el trapo. Eso es una traducción literal de rag chewing, que entre los radioaficionados se considera como la charla por sí, la charla intrascendente, ¿no? Es decir, masticadores de trapos, masticadores de alfombras. Decía, durante 5 o 6 horas cada noche. O sea que esa gente, es decir, aparte de hacer estas comunicaciones de tipo radiodifusión, se dedicaban a ocupar el
la frecuencia, porque era una sola frecuencia, y ese es el tema, la única frecuencia que había para el tipo de conversación intrascendente o radiodifusión. Bueno, Hoover, secretario Hoover, al hacer la entrega oficial del pedido, dijo en parte que el teléfono inalámbrico había pasado de ser un instrumento de laboratorio a un juguete para escolares. Esta declaración, aunque bastante amplia en su alcance, es cierta en pequeña medida. Que escribe esto es un aficionado, ¿no? La música que transmiten estos aficionados suele comenzar a la primera hora de la tarde, inmediatamente después de la cena, en algunos casos 6:30 p.m., y continúa durante las primeras horas de la mañana. O sea, era considerable el tiempo de radiodifusión. Esto naturalmente interfiere con las estaciones de X a larga distancia que, de acuerdo a las reglas del club, o sea, las reglas que se habían dispuesto los aficionados, tiene el éter para ellos solo después de las 10 p.m. Recuerden, vuelvo a repetir, esto se hacía en una única frecuencia, por eso el problema que había. Bueno, estas transmisiones telefónicas también interfieren con el tráfico del telégrafo inalámbrico local de aficionados que se lleva a cabo desde las 10 p.m. Es en su mayor parte jazz y más jazz. Si solo una tercera parte de los discos tocados por estos aficionados fueron músicos de clase alta, decía el caballero, los Estados Unidos podrían jactarse de tener una clase de personas con gustos elevados por el arte musical. Un concepto bastante libre. Bueno, son estos aficionados antes mencionados quienes han hecho necesario dictar las presentes órdenes. No se debe permitir que estos pocos influyan en el público estadounidense en contra de los aficionados. Actualmente, dice, hay cerca de 500.000 en los Estados Unidos. Supongo que esta cifra está un poco insuflada, y no solamente eso, lo debe englobar a escuchas, no exclusivamente al concepto de nosotros de radioaficionados. Por eso habla de aficionado. La razón para decir que la declaración del señor Hoover fue bastante amplia es que lo que dice no es cierto en la mayoría de los escolares, o sea, y radioaficionados, de la gente que utiliza a nivel de universidades a la radio y a los radioaficionados en particular. Enfáticamente, y entre signos de admiración, decía, no usan el radioteléfono como un juguete, sino que lo usan como un medio para la investigación y la educación científica personal. ¿Sabe, se refiere a Hoover, que una gran parte de los instrumentos que utilizan hoy en día fueron descubiertos por aficionados o exaficionados? Bueno, dice más adelante la solución encontrada. Estos y muchos otros casos han hecho que el presidente Harding, presidente de Estados Unidos, convoque una conferencia para asignar una longitud de onda para la radiodifusión de aficionados. Fíjense que dice una longitud de onda, ¿y para qué? Radiodifusión de aficionados. Debe entenderse que el Departamento de Comercio está trabajando con el aficionado y no contra él. Esto, la asignación de una longitud de onda especial, permitirá a aquellos que deseen utilizar el radioteléfono como un juguete tocar al contenido de su corazón y de paso proporcionar a aquellos que deseen jazz con todo el jazz que puedan soportar. También restaurará al radio experimentador su antiguo éter descongestionado. Bueno, ese es un artículo de prensa que me parece prensa nacional, Washington Post, ¿no? Es decir, un artículo de prensa nacional que establecía las dificultades que se estaba teniendo en las transmisiones de radioaficionado con este tipo de operaciones que hoy resultan totalmente ajenas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre radioaficionados, radiodifusores. Bueno, a medida que las transmisiones de entretenimiento comenzaron a ganar popularidad, varios aficionados decidieron que querían usar sus emisiones no solo para interconexión entre colegas, sino para lo que de hecho era radiodifundido, o sea, emitir audiciones musicales, noticiosas u otro tipo dirigidas al público en general. Ello no era exclusivamente realizado por individuos, sino que incluso instituciones participaban en la idea, por ejemplo, en Cleveland, Ohio, que a partir de mayo de 1921 una asociación de aficionados, la Asociación de Radio de Cleveland, coordinaba una serie semanal de transmisiones de estaciones locales de aficionados. Este y otros casos terminaron abruptamente a principios de 1922, hace un siglo atrás, cuando los inspectores regionales del Departamento de Comercio empezaron a ordenar a las estaciones que cesaran sus transmisiones de entretenimiento. Ni tampoco
La idea fue secundada solo secundada por instituciones locales o regionales, sino que la propia American Radio Relay Legal apoyaba el concepto de estaciones de entretenimientos, de estaciones aficionadas utilizadas con fines de entretenimiento. Así en este artículo de la 1921 de la QST de diciembre, nada más que menos que en la sección de editoriales, hablaba de radiophone, o sea, traducido, tendríamos traducido como radioteléfono. Se apoyaba esta innovación, aunque era una innovación, aunque también se expresaba su preocupación por la mala calidad de los transmisores de algunos aficionados. Sí, dice, se ha hablado mucho sobre el radioteléfono, qué cosa tan maravillosa o qué fastidio infernal, según el punto de vista del orador o según el tipo de radioteléfono que se haya escuchado. Ahí está la respuesta. Un radioteléfono es una cosa maravillosa y los conciertos de primera clase transmitidos por empresas reconocidas están haciendo más que cualquier otra cosa para atraer a nuestro fascinante mundo al tipo de personas que queremos. El objetivo principal de nuestra American Radio Relay Legal es el avance de la radio para todo el público y esperamos ese día en que cada hogar tenga su instalación de radio, cuando las poderosas estaciones centrales transmitan noticias, conciertos, conferencias, entretenimiento y todas puedan escucharlos sin moverse de su sala de estar. Ese día está llegando, decía la QST. Tampoco tenemos nada desfavorable, y ahí está lo raro, ¿no?, que decir sobre el experimentador, que con sus esfuerzos continúa mejorando nuestro avance. Pero los fanáticos de los conciertos de aficionados, dada la impresión de que cada pájaro que monta un radioteléfono, textual de pájaro, monta un radioteléfono, siente como inspiración enviada por el cielo para favorecer a la comunidad con música sin tener en cuenta lo horrible de su modulación, el sonido alterna producido por su fuente de alimentación o la parodia de música que sale de su fonógrafo. Sin embargo, hay muchas estaciones de aficionados capaces de dar buena música y muchos aficionados a los que les gusta escuchar. En varias comunidades se ha encontrado conveniente reservar un lugar definido en el horario de la noche para conciertos telefónicos, y esto, como el esquema general de dividir las horas de trabajo, es algo que cada comunidad debe determinar de acuerdo con sus sentimientos. Así concluía el artículo editorial de la American Radio League. O sea que en aquel momento no era mal visto por la comunidad radioaficionada de que dependiendo de la calidad, hubiera radioaficionados que se dedicaran a hacer conciertos musicales y demás, usando las bandas, no, la frecuencia de radioaficionados y equipos radioaficionados. Bueno, sí, esto culminó acá, como se ve, en el boletín de servicio de radio de febrero del año 22, cuando el Departamento de Comercio sentenció lo siguiente. Dice, estas transmisiones de radiodifusión de aficionados pronto encontraron la desaprobación federal, así el 1 de diciembre de 1921 el Departamento de Comercio estableció formalmente normas que reservaban los 360 y los 485 metros, o sea, 833 y 619 kHz, con longitudes de onda estándares, como longitudes de onda estándares para estaciones de radiodifusión que operaban bajo la categoría de licencia comercial limitada. Vimos que esa era la forma con que las radiodifusoras comenzaron a transmitir en Estados Unidos, ¿no?, con el concepto de licencia comercial limitada. Al mes siguiente anunció que prohibía temporalmente, decía, las transmisiones de radiodifusión de entretenimiento de las estaciones de radioaficionados. Uno lee esto hoy día y cómo le resulta paradójico, ¿no?, hablar de radiodifusión de entretenimiento de estaciones de aficionados. Bueno, y así en el boletín que les decía, el 1 de febrero del 22, revisó las regulaciones de transmisión y declaró que el departamento estaba investigando las reglas para restablecer las transmisiones de radiodifusión de aficionados, pero estas reglas revisadas nunca aparecieron, nunca se legisló acerca de esto, y desde entonces los radioaficionados han estado restringidos a la comunicación solo con otras estaciones de aficionados, como es hoy día. Ustedes saben, recuerdan también que en la conferencia de 1927 en Washington esto se volvió a discutir, ¿no? Bueno,
lo que decía el boletín del servicio de radio. Debido al rápido desarrollo de radiodifusión durante los últimos 3 meses, el valor de dicho servicio para el público y la limitación de la longitud de ondas que pueden asignarse a este servicio, se ha considerado necesario tomar precauciones para proteger el servicio de radiodifusión de la interferencia. Se ha decidido primeramente regular la radiodifusión con las más grandes estaciones exigiendo facultad particular para hacerlo en longitud de ondas especiales. Más tarde se hizo evidente que se debe imponer alguna restricción a las estaciones de radioaficionados y el privilegio de radiodifundir se retiró temporalmente en espera de la adopción de un plan que fuera aceptable para los radioaficionados dedicados a la comunicación radiotelegráfica. Se han sugerido 2 planes. El primero, el uso de los 200 metros, que es la frecuencia habitual que se utilizaba en ese momento en Estados Unidos para radioaficionados. Solamente esa frecuencia, ¿no? Los 1500 kHz. En 300 horas cada día. Y el segundo, el uso de la longitud de onda de 175 o 225 metros solo para radiodifusión. Eso es lo que en aquel momento se estaba pensando de hacer, que como se dijo, nunca ocurrió. Si el segundo plan se acuerda con la longitud de onda de 175 metros, esta facultad podrá darse con una licencia ordinaria de aficionado, porque no había nadie. El uso de los 225 metros requiere licencias especiales. La oficina desea recibir sugerencias prácticas de los inspectores de radio a nivel nacional y aficionados que sean útiles para llevar a una solución satisfactoria de esta cuestión. Eso es lo que decía allí. Vamos ahora a repasar un poco de nuevo la prensa local. En particular, esto dice, la actividad de los aficionados como improvisados y defectuosos radiodifusores fue de una dimensión tal que alcanzó notoriedad pública y era reflejada en los diarios de la época, a nivel nacional. Por ejemplo, con el título de Scramble Jazz is Vanished by New Air Rules, o sea, el jazz revuelto es desterrado por las nuevas reglas del aire, el Oakland Tribune, un diario de Oakland, en el estado de California. Oakland es la ciudad que está unida por el puente de San Francisco a la ciudad de San Francisco, ¿no? Que cruza la bahía de San Francisco. Del 2 de febrero de 1922 celebró el fin de estas transmisiones de aficionados que, según informó, habían saturado la atmósfera. Dice más o menos lo que decía el artículo. Para evitar que la atmósfera se sature con música inalámbrica, boletines de noticias, discursos y sermones, porque ahora había sermones, que a menudo son transmitidos por operadores de teléfonos inalámbricos de aficionados sin licencia, como estaciones comerciales de radio, han sido recibidas órdenes del inspector local de radio, el J.F. Dillon, de la Oficina de Navegación de Washington, impidiendo la transmisión de estas estaciones sin licencia. La orden es el resultado de lo que se reconoció como el Plan del Pacífico para regular el tráfico de radioaficionados, adoptando en una conferencia representativa de 25 clubes de radio que se reunió en San Francisco en el mes de diciembre. A partir de hoy, solo las estaciones de radio son con licencia especial, al igual que los establecimientos comerciales podrán transmitir noticias, músicas y similares. La nueva orden eliminará la duplicación de acrobacias, decía, tales como tocar música de jazz durante un sermón de la iglesia, como ocurrió en la reciente demostración que había hecho este periódico, el Tribune, cuando el sermón de un reverendo que se llamaba Van Winkle fue interrumpido por unos momentos de interpretación de música de jazz. Claro, recuerden que están usando la misma frecuencia, entonces en algún momento había un cambio de propagación y salió un señor que estaba en ese momento con su fonógrafo pasando jazz. El teléfono inalámbrico, decía el Tribune, es operado por el experto inalámbrico, un tal Allen, quien dirige una escuela inalámbrica del hotel de Oakland, que es un establecimiento comercial autorizado. Los boletines de noticias, ya le metía la publicidad, se transmiten todas las noches a las 7:15 en punto. O sea, estaban en contra de que lo hicieran aficionados como tales, pero que lo hicieran ellos no estaban tan de contra. Ojo, esta gente también utilizaba permisos de aficionados. Y este otro ejemplo, sermones en radio. Fíjense, en radio de aficionados. Como también a principios de 1922, en particular en el caso de un aficionado muy destacado en aquel momento, 8 Bravo November Yankee usaba los equipos en una serie de transmisiones experimentales de sermones pronunciados por el pastor de una iglesia local de donde él vivía.
Este hecho llegó a la prensa y con ello al conocimiento público y por ende también a las autoridades. Fíjese lo que decía un artículo de un diario local, Binghamton Press, 3 de marzo de 1922, anunciaba que el reverendo Bernard Clausen, pastor de la primera iglesia bautista de Birmingham, cuyos sermones han sido radiodifundidos por teléfonos inalámbricos en varios experimentos recientemente, hará una prueba final el domingo y si se determina como satisfactoria, equipos de radio serán instalados en cada hogar de los miembros de la iglesia que no pueden trasladarse a costo de la propia sociedad de iglesias. El señor Clausen, pastor, planea predicar un sermón de 50 minutos en la longitud de onda de 212 metros de la 8 Bravo November Yankee a las 4:10 en punto. Sí, puse sí porque decía 4:10 y dice en punto. En la tarde del domingo. El sermón puede ser captado por todas las estaciones dentro de un radio de 40 millas. Se cree que este es el primer esfuerzo de una iglesia para equipar con radios en los hogares de personas con incapacidades o incapacitadas. Bueno, como se dijo, esto ya estuvo en la prensa, es lógico. Ello llamó la atención de los inspectores del Departamento de Comercio del local, que instaron al señor Winchester, que era el propietario de la estación de aficionados, o bien a cesar las transmisiones de adquirir una licencia comercial limitada, y luego restringir las operaciones a una longitud de onda específica, o sea, los 360 metros que para eso estaban destinados. Como no hay indicios de que haya hecho esto, se supone que este hombre cesó las operaciones de radiodifusión y terminaron en ese mismo momento que fue comunicado. Le cayó lo que nosotros decíamos en la época, le cayó el telegrama. Bueno, acá está la orden que le decían a este caballero. Bueno, todo esto terminó, como dijimos, en Washington 1927, a nivel global. Estos hechos y algunos otros que resultaron extraños a la idea del radioaficionado, concluyendo en que durante la conferencia de Washington 1927 se produjeran álgidas discusiones que terminaron por definir expresamente el concepto y el tipo de actividades que podíamos realizar los aficionados, los operadores amateur, hasta hoy día. Asimismo, en el caso de Uruguay, todas las reglamentaciones posteriores a 1927 incluían cláusulas que expresamente han prohibido este tipo de actividades, incluyendo la primera de 1928, que establecía que ninguna estación de aficionado podrá hacer transmisiones de música, noticias, etc., en forma de broadcasting, ni transmitir en ninguna forma correspondencia comercial. Ese es el texto que la primera reglamentación uruguaya de radio, en particular de aficionados, establecía. Este texto, así como está hoy día incluido en el reglamento actual, el de 2018. No con esta forma, pero sí el concepto de que no se puede emitir música, noticias, etc.